vuelta y lo anunciamos antes de irnos al cambio comercial. Ya se encuentra en esta sala virtual nuestra próxima invitada. Ella es Elisa Suárez, presidenta de APEDE, con quien vamos a analizar no solamente las repercusiones que pueda tener para la justicia, sino también para el sector privado, incluso para la atracción de inversión, la salida intempestiva del procurador Ulloa. Elisa Suárez, feliz tarde, bienvenida a este espacio. ¿Cómo se encuentra? Hola, muy bien, gracias a Dios. Encantada de verlos y Vamos a escucharlos. comenzar. Sí, gracias Elisa. Vamos a comenzar precisamente por un comunicado que APEDE hace al país público con relación a su preocupación con la salida del señor procurador y el daño que puede ocasionar o el impacto que tiene para la justicia. Elisa. Sí, nosotros como grupo colegiado, que no tenemos ningún tipo de filiación política, ni ideológica, ni nada por el estilo, sí creemos en un principio básico y fundamental que ha regido a APEDE por los últimos 60 y tantos años de su fundación, y es el Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho se fundamenta principalmente en la institucionalidad democrática. Y para que haya institucionalidad democrática tienen que haber organismos de control que cumplan con su objetivo. Y uno de estos organismos de control, como son la Contraloría, como es precisamente la Procuraduría de la Nación, la Procuraduría de la Administración, esos organismos de control tienen que tener la libertad de actuar para actuar en democracia y en apego estricto a la ley. En otras palabras, si nosotros hemos visto paulatinamente todos los últimos años, todas las situaciones que se han dado en la Procuraduría General de la Nación, donde se investigan precisamente los casos que tienen que ver con faltas a la justicia, antes de llevarlo, por ejemplo, a un juez, ¿verdad? El que prepara el caso para hablar a que todo el mundo me entienda. Y nosotros vemos los fallos que se tienen. Es muy posible, si no es que ya lo estaría diciendo yo, es seguro que el problema es cómo estamos eligiendo a esa persona que va a ocupar ese cargo y que además le tenemos que dar las características, los presupuestos y las fórmulas para que pueda ejercer su trabajo de manera independiente. Entonces, ¿por qué nos ha preocupado tanto esta forma de lo que ha pasado, indistintamente del procurador que haya sido? Es que demostramos una gran debilidad en nuestras instituciones, principalmente en las instituciones de control. Y en el tema de justicia, evidentemente. Entonces, el comunicado está llevado precisamente a hacer un llamado de atención muy claro, muy fuerte, a que hay que hacer ajustes profundos, por ejemplo, en la Constitución Nacional. La Constitución es la que define cómo se escogen y qué potestades o no tiene un personaje o una persona como el Procurador General de la Nación. Nosotros desde hace más de 2 años iniciamos un proceso a lo interno de APEDE de estudiar profundamente cambios a la Constitución Nacional que deberían hacerse para lograr ese Estado de Derecho en el que nosotros sentimos que debemos vivir en Panamá. En este momento ahí está el tema de precisamente del diálogo del Bicentenario de esta Ágora. Entiendo que se están haciendo recomendaciones al respecto. Nosotros hemos tenido conversaciones con relación a ese diálogo. Hemos puesto sobre la mesa el tema de los cambios profundos a la Constitución Nacional y creo que es un tema que tenemos que retomar con la prudencia y con el conocimiento necesario de que nosotros no podemos seguir dependiendo de las personas en los puestos. Si la persona tiene X, Y y Z actitud, entonces es más exitoso o menos exitoso su trabajo. No, señores. Los estados que tienen éxito son aquellos en cuyas instituciones, indistintamente quién esté, va a cumplir el cometido para el que está creado. Y en ese sentido ha sido el llamado de atención a PEDE porque bueno, vemos las situaciones, las consecuencias de cuando esas instituciones son frágiles. Las consecuencias es que la justicia no llega a tiempo, se tarda, no necesariamente es independiente y no necesariamente se toman entonces
las decisiones en derecho, que es lo que todos queremos, que la justicia prevalezca. Ustedes saben que la justicia la ponen con un antifaz, ¿no? La representación es una estatua, una mujer con una balanza, Sí, y la tienen claro. cubierta. Bueno, el comunicado lo que le habla a usted, que me escucha el día de hoy, es de que aunque la justicia sea ciega, debe ver en la oscuridad. De eso se trata, de que nosotros tengamos instituciones fuertes que vean en la oscuridad y que velen por los derechos, sobre todo de los más vulnerables. Ahora, Elisa, antes de pasarle la palabra a mi compañero John, ¿alguna, según su visión, repercusión pudiera tener esta salida dentro de lo que es la inversión, atracción de las inversiones a Panamá? ¿Cómo lo ve? Vuelta y lo anunciamos antes de irnos al cambio comercial, ya se encuentra en esta sala virtual nuestra próxima invitada. Ella es Elisa Suárez, presidenta de APEDE, con quien vamos a analizar no solamente las repercusiones que pueda tener para la justicia, sino también para el sector privado, incluso para la atracción de inversión, la salida intempestiva del procurador Ulloa. Elisa Suárez, feliz tarde, bienvenida a este espacio. ¿Cómo se encuentra? Hola, muy bien, gracias a Dios, encantada de verlos y Vamos a escucharlos. comenzar, sí, gracias Elisa. Vamos a comenzar precisamente por un comunicado que APEDE hace al país público con relación a su preocupación con la salida del señor procurador y el daño que puede ocasionar o el impacto que tiene para la justicia. Elisa. Sí, nosotros como grupo colegiado, que no tenemos ningún tipo de filiación política, ni ideológica, ni nada por el estilo, sí creemos en un principio básico y fundamental que ha regido a PEDE por los últimos 60 y tantos años de su fundación, y es el Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho se fundamenta principalmente en la institucionalidad democrática. Y para que haya institucionalidad democrática tienen que haber organismos de control que cumplan con su objetivo. Y uno de estos organismos de control, como son la Contraloría, como es precisamente la Procuraduría de la Nación, la Procuraduría de la Administración, esos organismos de control tienen que tener la libertad de actuar para actuar en democracia y en apego estricto a la ley. En otras palabras, si nosotros hemos visto paulatinamente todos los últimos años, todas las situaciones que se han dado en la Procuraduría General de la Nación, donde se investigan precisamente los casos que tienen que ver con faltas a la justicia, antes de llevarlo, por ejemplo, a un juez, ¿verdad? El que prepara el caso para hablar a que todo el mundo me entienda. Y nosotros vemos los fallos que se tienen. Es muy posible, si no es que ya lo estaría diciendo yo, es seguro que el problema es cómo estamos eligiendo a esa persona que va a ocupar ese cargo y que además le tenemos que dar las características, los presupuestos y las fórmulas para que pueda ejercer su trabajo de manera independiente. Entonces, ¿por qué nos ha preocupado tanto esta forma de lo que ha pasado, indistintamente del procurador que haya sido? Es que demostramos una gran debilidad en nuestras instituciones, principalmente en las instituciones de control. Y en el tema de justicia, evidentemente. Entonces, el comunicado está llevado precisamente a hacer un llamado de atención muy, muy claro, muy fuerte, a que hay que hacer ajustes profundos, por ejemplo, en la Constitución Nacional. La Constitución es la que define cómo se escogen y qué potestades o no tiene un personaje o una persona
como el Procurador General de la Nación. Nosotros desde hace más de 2 años iniciamos un proceso a lo interno de APD de estudiar profundamente cambios a la Constitución Nacional que deberían hacerse para lograr ese Estado de Derecho en el que nosotros sentimos que debemos vivir en Panamá. En este momento ahí está el tema precisamente del diálogo del Bicentenario de esta Ágora. Entiendo que se están haciendo recomendaciones al respecto. Nosotros hemos tenido conversaciones con relación a ese diálogo. Hemos puesto sobre la mesa el tema de los cambios profundos a la Constitución Nacional y creo que es un tema que tenemos que retomar con la prudencia y con el conocimiento necesario de que nosotros no podemos seguir dependiendo de las personas en los puestos. Si la persona tiene X, Y y Z actitud, entonces es más exitoso o menos exitoso su trabajo. No, señores. Los estados que tienen éxito son aquellos en cuyas instituciones, indistintamente quién esté, va a cumplir el cometido para el que está creado. Y en ese sentido ha sido el llamado de atención a PEDE porque bueno, vemos las situaciones, las consecuencias de cuando esas instituciones son frágiles. Las consecuencias es que la justicia no llega a tiempo, se tarda, no necesariamente es independiente y no necesariamente se toman entonces las decisiones en derecho, que es lo que todos queremos, que la justicia prevalezca. Ustedes saben que la justicia la ponen con un antifaz, ¿no? La representación es una estatua, una mujer con una balanza, sí, y la tienen cubierta. Bueno, el comunicado lo que le habla a usted, que me escucha el día de hoy, es de que aunque la justicia sea ciega, debe ver en la oscuridad. De eso se trata, de que nosotros tengamos instituciones fuertes que vean en la oscuridad y que velen por los derechos, sobre todo de los más vulnerables. Ahora, Elisa, antes de pasarle la palabra a mi compañero John, ¿alguna, según su visión, repercusión pudiera tener esta salida dentro de lo que es la inversión, atracción de las inversiones a Panamá? ¿Cómo lo ve Elisa desde el punto de vista como presidenta de APD y también desde el sector privado? Definitivamente, cuando usted tiene instituciones débiles, cuando usted no puede garantizar el Estado de Derecho, o sea, ¿quién va a invertir en un país que no siente con instituciones fuertes que lo van a proteger en su inversión? Donde las decisiones, no solamente desde el punto de vista de justicia, cualquier otro tema. Hoy llego a Panamá, invierto bajo un sistema sobre una legislación que aprobaron, me adhiero a esa legislación y a los 2 años resulta que me la cambian sin proteger esa inversión que yo hice en base a una ley que ustedes tenían. Bueno, definitivamente eso impacta la inversión. No es el momento creo que era el peor momento para tener esta discusión. No estábamos en Panamá con el ambiente para ser muy pragmáticos al momento de escuchar que se va el procurador de la nación recién nombrado, porque tiene poco tiempo en el cargo, porque nos debilita más en la posición institucional que queremos en este momento atraer precisamente inversiones de afuera. Sin embargo, fíjese que en este momento lo que menos me preocuparía es el tema de la inversión en función de eso. Lo que más me preocupa es que seguimos viendo las mismas debilidades que estábamos viendo hace 10, 15 años, 20 años, las seguimos viendo exactamente iguales, lo cual me lleva a, obviamente, a la reflexión que hay que hacer. Tenemos que enfrentarnos a esos cambios y tenemos que hacerlo con la valentía y la gallardía que ahora, por ejemplo, tenemos una puerta abierta con el diálogo del Bicentenario. Tal vez es interesante explorar esta posibilidad desde el diálogo, que es lo que siempre ha llamado a APD. APD, yo no recuerdo una sola vez en la que, incluso mis presidentes anteriores, o que yo haya hablado de que hayamos dejado de mencionar la palabra unidad. Unidad para hacer las cosas adecuadamente. Y lo seguiremos haciendo mientras sigamos defendiendo el Estado de Derecho. El Estado de Derecho significa que todo se haga con apego a la ley y a la Constitución. Obviamente también a muchos acuerdos internacionales que hemos suscrito y que nosotros tenemos que velar por ese cumplimiento.
Hay tres palabras que mientras que la escuchaba resonaban y hemos hablado en muchas otras ocasiones sobre las mismas. El tema de todo va amarrado de una cuerda, ¿eh? Que desde afuera lo miran no como cápsulas por separados, es un todo. Y hay un elemento que hemos hablado un montón de veces, el tema de la fiscalización de los fondos, del incremento de la deuda y la utilización de los recursos para el funcionamiento. Esos aspectos en materia de administración pública tienen su impacto, pero me quedo pensando también cuánto más, por ejemplo, el sector privado podría llevar el ritmo cuando no vemos esa austeridad en el gobierno. O sea, se le pide austeridad en muchas cosas al sector privado, pero en el gobierno hay un contraste pero radical en lo que se solicita y versus lo que se hace. Bueno, yo puse el ejemplo hace una semana del padre de familia. Tú tienes que enseñar con el ejemplo. Si tú les pides a tus hijos sacrificios y le dices a tus hijos que tienen que tener un comportamiento adecuado y que tienen que ser honestos y que tienen que ser trabajadores y que tienen que ser leales, es porque tú, como padre, tienes que ser el primero en ser honesto, en ser leal, en ser transparente y en ser trabajador. Entonces es lo mismo con el Estado. Nosotros requerimos definitivamente en saber que el esfuerzo que se nos ha pedido al sector privado y al sector productivo en general, porque el sacrificio nos lo está pidiendo la empresa privada y a nuestros trabajadores, ambos. Hemos estado sometidos a presiones que siempre hemos cumplido. Fíjense, porque nos habían pedido que nos quedáramos en nuestras casas y nosotros nos quedamos. Nosotros nos pidieron que cerráramos las empresas y nosotros cerramos las empresas. A nosotros nos pidieron que pusiéramos a nuestros trabajadores suspendidos para poder que nos hubiese esa pérdida increíble de empleo que se podía dar. Y nosotros pusimos a nuestros trabajadores en suspensión. Nosotros reiteradamente nos han pedido como sector productivo que hagamos sacrificios. Entonces, lo mínimo que nosotros podemos pedir en este momento es que de alguna manera también entiendan que el sector productivo requiere de trabajo. Si yo no puedo trabajar, yo no puedo producir, y si no puedo producir no pago impuestos, no pago salario, y mis trabajadores tampoco pagan los impuestos. Y ahí es donde viene el resquebrajamiento del que hemos hablado, profundo que pueden sufrir más que nunca, porque ya teníamos instituciones débiles, pero con esta situación, más que nunca tenemos unas situaciones muy delicadas, porque de esto, señores, no seamos ilusos, se valen aquellas personas que siempre están buscando el caos, que siempre quieren verle la quinta pata al gato, porque la gente está preocupada, la gente está insegura, las personas estamos preocupadas. Salimos, no salimos, me van a vacunar, no me van a vacunar, van a ser serios en el tema de vacunación. Si abro mi empresa, me la van a cerrar en 2 semanas nuevamente porque van a restringir que la gente se movilice nuevamente. ¿Qué hago? ¿Invierto? ¿No invierto? Bueno, esta incertidumbre, que es la que causa todas estas sensaciones de inestabilidad que tenemos, bueno, las aprovechan aquellos que utilizan esa inseguridad en las personas para crear el caos. Y lo que nosotros no podíamos permitir desde ningún punto de vista, en ningún caso, es que en Panamá el caos sea el que prevalezca o la anarquía. Por eso hemos hablado de Estado de Derecho en nuestro comunicado. Por eso hemos hablado de salvaguardar las instituciones y de la justicia, para darle fortaleza a lo que ahorita no está tan fuerte y que como panameños, ciudadanos y como Estado, y aquí meto al gobierno, a los trabajadores, a los empresarios, a los independientes, a todos, como Estado nosotros tenemos que estar ojo al Cristo con esos creadores de inestabilidad que no les interesa que en el Estado se hagan las cosas bien. Y yo sí hago un llamado alto y claro a eso, porque no es para utilizar ahora la situación que se ha presentado para escarnecer, es para resolver, es para que hagamos las cosas bien, para fortalecer las instituciones, y nosotros creemos que desde ese punto de vista se hace a través de cambios constitucionales para poder hacer las correcciones necesarias. Ahora, Elisa, se liberan las restricciones de los fines de semana y con esto pues te pregunto, ¿cómo hacemos para incrementar el consumo y de esa forma se mueva esa rueda de la economía? Bueno, esto es una cadena. Primero teníamos que quitarse las restricciones.
Luego, obviamente, se va a seguir incrementando la apertura de empresas. Una vez sigan abriendo las empresas, pues se recontratará a más personal. Tenemos entendido que ya se ha recontratado alrededor de 46, 47% de los contratos que estaban suspendidos. Lo que ha crecido sustancialmente es la informalidad, y eso sí es muy delicado. Esto ha crecido muchísimo, y ahí, bueno, ahí tenemos que ver qué vamos a hacer, porque eso es un tema de paz social indispensable que necesitamos conversar. Pero una vez tú recontratas, comienzas a pagar un salario. Y una vez tú comienzas a pagar un salario, la gente entonces también tendrá la capacidad de acceder a más productos. Porque hasta ahora las personas están comprando lo básico, estrictamente lo básico y necesario, porque no hay para más. Así que poco a poco, esto va a ser un proceso, pero el proceso tenía que iniciar por eliminar restricciones y abrir las empresas. Mientras eso no se diera, nosotros nadie nos va a dar, ningún gobierno como el alemán, que le daba 500.000 euros de salida a las empresas y le pagaba el 80% a sus trabajadores públicos y privados para que siguieran, que la cadena de trabajo no se rompiera. Nosotros no tenemos eso en Panamá. Así que tenemos que ser realistas y entender que es otro esfuerzo que nos piden al sector privado. Reabran, les vamos a quitar las restricciones, ojo, con todas las medidas de bioseguridad, para que ustedes puedan contratar más gente que paulatinamente regrese a sus puestos de trabajo y que así vayamos poco a poco moviendo la economía. Pero va a ser un proceso y no va a ser un proceso corto. Tenemos que entender eso también. Estamos a días de completar el año en el que se realizó el anuncio por parte del Ministerio de Salud de este primer caso de COVID en nuestro país. Y a lo largo de este año, además de la informalidad, los negocios que se han trasladado a plataformas digitales han aumentado, duplicado, triplicado. Desde la perspectiva de ustedes, ¿qué posibilidades ha tenido el comercio electrónico para ayudar a mantener a flote a tantas y tantas empresas que se mantuvieron con puertas cerradas, pero tal vez trabajando una mínima cantidad de colaboradores, los que tenían la opción de realizar algún tipo de transacción o venta a través de plataformas comerciales? ¿Sí tuvo su impacto? ¿Es apenas una tabla de salvación? Eh, ¿Cuál sería su balance a casi un año del incremento del mismo? Ojalá te lo pudiera dar con números, porque me gusta hablar con estadísticas y números, y no las tengo, no poseo esa información, porque desconocemos realmente cuántos negocios se han ido a la informalidad de los que estaban dentro de la formalidad, y eso es unos números que nos tendrás que ir dando el INEC y todo esto, que acaba de salir el último informe. No he tenido el tiempo de leerlo, tal vez por eso no les puedo dar más información, pero definitivamente, mire, las personas han tenido que reinventarse, reaprender y rehacer en todas las formas posibles para subsistir. Así que evidentemente el que podía trasladarse a la virtualidad lo iba a hacer. El que podía tratar de vender a través de las plataformas digitales, pues lo iba a tratar de hacer. Cuánto éxito puedan tener, eso ya es otra medida. Pero yo creo que para muchos ha sido la tabla de salvación para poder subsistir. Fíjense lo que les estoy diciendo, subsistir en este momento. Panamá no es un país que estaba preparado para la virtualidad, se tuvo que preparar en el corto plazo. Y por lo tanto, eso va a ser, si lo podemos utilizar bien, va a ser bueno para cuando sigamos pues reactivando la economía, porque vamos a estar trabajando desde la virtualidad, pero también desde lo presencial. Hay industrias que no pueden hacerlo de otra manera. La industria de la construcción tiene que ser presencial, no tiene otra forma de hacerlo, pero sí vamos a ser más eficientes. Evidentemente vamos a tratar de mejorar procesos, posiblemente de digitalizar nosotros también procesos, que va a ser fundamental. Y el esfuerzo que ha hecho el gobierno nacional, que no lo podemos dejar de lado, de la digitalización que ha hecho de muchísimos trámites. Yo recibí mi licencia de conducir en mi casa, hice mi prueba de vista y del oído, y yo quedé fascinada, y a los días me trajeron mi licencia de conducir a la casa y decía, Dios mío, estoy en el primer mundo, me sentí súper bien. Bueno, esas ventajas que hemos logrado no las perdamos, perfeccionémoslas. Y la empresa privada tendrá también que hacer lo mismo. Fíjense que todas nuestras ferias
ahora, por ejemplo, que eran en Atalapa, cualquiera, de cualquier actividad, ahora son virtuales. Entonces, inclusive los clientes están aprendiendo a comprar de una forma diferente. Y yo recuerdo que antes nosotros decíamos, vamos a ir a las tiendas a tocarle la mercancía a la gente, porque a veces tú no comprabas, pero ibas y tocabas. Bueno, ya eso se acabó. Ahora hemos tenido que ser más visuales, comprar por lo que nos mandan. Así que, bueno, estas son las cosas que hay que aprovechar. Son los retos que nos ha puesto la pandemia. Fíjense que lo que debimos haber, lo mejor hubiésemos podido aprender en 5 años, lo hemos tenido que aprender en meses. Y hemos tenido la capacidad de hacerlo. Cuando yo le digo que nos han pedido muchas cosas y las hemos hecho, una de las cosas ha sido aprender tecnológicamente. Pregúntame si yo tenía idea de una reunión de Zoom o de Teams hace 10 meses. No tenía ni idea. Así que hemos aprendido mucho. En los últimos minutos que nos quedan, Elisa, sí me gustaría un mensaje final de cierre y en conclusión, ¿cuáles son esas acciones que ustedes se disponen desde APEDE y grupo y líderes de empresas para los efectos de lo que ha pasado recientemente con esta renuncia del señor procurador? Y por qué no preguntar también sobre la postura de ustedes en materia educativa, que sé que también tienen eso tiene un espacio importante, así como la reactivación de la economía, por supuesto, el tema de educación, que pues también tiene que ocupar ese sitial de la reactivación económica. Bueno, para nosotros, ustedes saben, el tema educativo no es una estrella de ahora, siempre ha sido el tema central de APED. Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas implica aprendizaje, conocimiento, superación, educación. Eso no lo tengámoslo muy claro. Así que nosotros sí creemos en un retorno gradual y seguro a las escuelas. Definitivamente la virtualidad ha ayudado, pero no es desde el punto de vista del último foro que hicimos educativo en APEDE, hemos pues llegado a la conclusión de que es indispensable ir navegando hacia las clases presenciales de forma segura y paulatina. Obviamente con los colegios tenemos que estar preparados, pero no hemos podido llegar todavía a todos los estudiantes desde la virtualidad, esa es una realidad. Todavía escuché a algunas autoridades en las provincias que todavía tienen jóvenes que no han encontrado desde el año pasado. Entonces, estas brechas educativas no pueden seguirse dando. Tenemos que buscar ese retorno gradual, pero sobre todas las cosas, la calidad de la educación. La educación no puede seguir siendo la misma ahora que hace 30 años. Nosotros tenemos que evolucionar en el tema educativo y cambiar y romper paradigmas que nos tienen en muchas ocasiones atados. Yo creo que ahora va a hablar Nivia, así que ella es mucho más experta que yo en ese tema. Y por supuesto, en el tema de la Procuraduría General de la Nación, es un llamado respetuoso, pero fuerte y muy contundente, a que si hacemos una cosa que nos hemos dado cuenta que no la estamos haciendo adecuadamente, cambiémosla, hagámoslo bien, fortalezcamos las instituciones. Y las instituciones como esa, por ejemplo, no solo es cambiar a la persona, es darle la libertad de acción que requiere ese organismo de control. Recuerden que nosotros tenemos un país democrático y republicano. ¿Y qué significa que seamos un país republicano? Que tenemos 3 órganos del Estado que deben funcionar cada uno independiente, pero en armónica colaboración. Y esa armónica colaboración implica también que se le dé el recurso necesario a la institución para que haga su trabajo. Entonces, ahí es donde vemos los cambios profundos que hay que hacer. Hay un procurador ya nombrado, que era el procurador suplente, que precisamente hay un procurador suplente para que el país no se quede sin esa figura en ningún momento. El señor presidente tiene toda la autoridad de, en este momento, citar a su consejo de gabinete y hacer los nombramientos si los va a hacer de un nuevo procurador. Lo único que sí creemos que tenemos que ver también desde el punto de vista de los cambios profundos que hemos hablado, de cómo va a ser en el futuro esa escogencia, y creemos que eso parte
por un cambio constitucional. Aprovechemos ahora, aprovechemos ese momento, y si no es ese, bueno, ya como ciudadanos tendremos que ver en el futuro qué otras alternativas se pueden tomar sobre ese tema, pero hay que tomarlo, al toro se le toma por los cuernos y tenemos que resolver el problema de alguna manera, de una forma que aseguremos a las personas que cuando tienen que llegar a todas estas instancias van a ser juzgados en derecho y en las condiciones adecuadas para que lo que se juzgue sea lo más apegado a la ley. Quiero agradecerle a Elisa Suárez, presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas, APEDES por sus siglas, por su tiempo, su reflexión y por supuesto explicación a la ciudadanía, John, con relación a este comunicado de preocupación y de llamado que hace frente a la renuncia del señor procurador Eduardo Ulloa, y por supuesto también con relación a su visión en cuanto a lo que es el sector productivo de este país y lo que estamos ahora pues frente a estos levantamientos de restricciones de los fines de semana, y ni hablar de la educación. Muchísimas gracias, Elisa. Feliz tarde y bienvenida siempre. Feliz tarde. Gracias. Gracias. Yo me quedo con una palabra resumiendo todo lo que escuché: cuentas claras en todo. En la administración de las finanzas públicas, justicia, en todo. Cuentas claras. Chao. 4:31. Nos vamos a un breve cambio, pero les pido se queden y nos acompañen, porque al volver hablaremos de esos desafíos en materia educativa ante este inicio 2021 de clases, pero de manera virtual. ¿Cómo está Panamá frente a este inicio que se impone pues con grandes retos? Lo hablamos de la mano de la especialista y analista en temas educativos, Nivia Rosana Castellón. Al volver.